Continuando con el tema de la corriente alterna, en este video vamos a ver la respuesta de los elementos básicos como la resistencia, el inductor y el capacitor a un voltaje o a una corriente senoidal. Entonces, para el resistor, para frecuencias de línea de alimentación y frecuencias de hasta unos cientos de kilohertz, la resistencia para todo propósito práctico no es afectada por la frecuencia del voltaje o la corriente senoidales aplicada. Para esta región de frecuencia, el resistor R puede mantenerse como una constante y se podrá aplicar la ley de Ohm de la siguiente forma. Para B tenemos que Bm es igual a seno de omega t. Y aplicando la ley de Ohm, teniendo el voltaje senoidal, queda de la siguiente forma. Igual que para el voltaje, queda de esta forma. Despejando aquí, queda de esta forma. Entonces, para un elemento puramente resistivo, el voltaje y la corriente a través del elemento se encuentran en fase, con sus valores pico relacionados mediante la ley de Ohm. Como ya lo dijimos, dos ondas en fase, simplemente no hay ningún desplazamiento angular. Aquí vemos claramente que están en fase el voltaje y la corriente para una resistencia. Para un inductor, el voltaje en un inductor está relacionado directamente con la razón de cambio de la corriente a través de la bobina. Por consiguiente, a mayor frecuencia, mayor será la razón de cambio de la corriente a través de la bobina y más grande la magnitud del voltaje. Además, la inductancia de una bobina determinará la razón de cambio del flujo de enlace de una bobina para un cambio particular en la corriente a través de la misma. Mientras más alta sea la inductancia, mayor será la razón de cambio de los enlaces de flujo y mayor el voltaje resultante en la bobina. Aquí vemos una definición de los parámetros que determinan la posición de un elemento inductivo al flujo de carga y la investigación de la respuesta senoidal de un elemento inductivo. Aquí tenemos la corriente senoidal, aquí tenemos el voltaje y aquí tenemos el inductor. Entonces tenemos que tener presente estas dos imágenes. Por lo tanto, el voltaje inductivo estará directamente relacionado con la frecuencia y con la inductancia de la bobina. Para valores crecientes de la frecuencia, en la figura anterior, la magnitud del voltaje en el inductor se incrementará como se describió antes. Para el inductor de la figura, recordemos que la ecuación del inductor es el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, si aplicamos la derivada en la corriente del inductor, como la hemos definido senoidalmente en la figura anterior, aquí lo vemos, tenemos lo siguiente. Al despejar para el caso del voltaje, tenemos lo siguiente, donde BL queda igual como el seno, ya que el coseno se puede expresar de esta forma, queda como el seno de la frecuencia más 90 grados. Despejando BM, queda de esta forma. Observe que el valor pico de BL está directamente relacionado con la frecuencia de 2πf. Si la frecuencia fuera 60 Hz, este valor de omega simplemente sería 377 y L como lo anticipó el análisis anterior. La gráfica del voltaje y corriente del inductor en la figura se muestra en la siguiente figura. Entonces, esta figura muestra que para un inductor BL el voltaje adelanta la corriente por 90 grados o estará retrasada respecto al voltaje, la corriente estará retrasada respecto al voltaje por 90 grados. En conclusión, en el inductor tenemos que la corriente se comporta de esta forma y el voltaje de esta forma. Y el voltaje, como vemos que ocurre primero, adelanta a la corriente en estos 90 grados. Si un ángulo de fase está incluido en la expresión senoidal de la corriente del inductor, tal como lo indica lo siguiente, aquí lo vemos, tenemos un desfasaje, la posición
establece que por un inductor en una red de corriente alterno-senoidal podrá encontrarse ahora como esto, o sea, la posición se podrá definir como omega inductance. La cantidad omega L, denominada como reactancia, proveniente de reacción de un inductor, se presenta simbólicamente como XL y se mide en ohms. Es decir, la reactancia de un inductor es simplemente omega L y su unidad son ohms. El formato de la ley de Ohm, su magnitud puede determinarse de esta forma: voltaje entre corriente. La reactancia inductiva es la oposición al flujo de corriente, lo cual resulta en el intercambio continuo de energía entre la fuente y el campo magnético del inductor. En otras palabras, la reactancia inductiva, a diferencia de la resistencia, la cual disipa energía en forma de calor, no disipa energía eléctrica, ignorando los efectos de la resistencia interna del inductor. Para un capacitor, un cambio instantáneo en el voltaje en un capacitor es opuesto por el hecho de que existe un elemento de tiempo requerido para depositar carga sobre o liberar carga desde las placas de un capacitor, y el voltaje igual a Q entre C, dado que la capacitancia es una medida de la razón a la que el capacitor almacena carga sobre sus placas. Para un cambio particular en el voltaje del capacitor, a mayor valor de capacitancia, mayor será la corriente capacitiva resultante. Además, la ecuación fundamental que relaciona el voltaje de un capacitor con la corriente de un capacitor es que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del capacitor respecto al tiempo. Esto indica que para una capacitancia en particular, mientras mayor sea la razón de cambio de voltaje en el capacitor, mayor será la corriente capacitiva. Por supuesto, un incremento en la frecuencia corresponderá a un incremento en la razón de cambio del voltaje en el capacitor y con un incremento en la corriente del capacitor. La corriente de un capacitor, por lo tanto, está relacionada directamente con la frecuencia, o de nuevo, más específicamente, con la velocidad angular y con la capacitancia del capacitor. Un incremento en cualquier cantidad dará por resultado un incremento en la corriente del capacitor. Recordemos este dibujo. Aquí tenemos la definición de los parámetros que determinan la posición de un elemento capacitivo al flujo de carga. Y de esta forma procedemos a definir la reactancia. Para el capacitor de la figura, aquí tenemos un voltaje senoidal, una corriente, y recordando que la corriente en el capacitor es C por la derivada del voltaje, y al aplicar la diferenciación, aquí derivamos, para la corriente tenemos lo siguiente, entonces tenemos lo siguiente, donde Im es igual a la frecuencia por la capacitancia por el voltaje. Ahora, en el gráfico del capacitor, para un capacitor donde la corriente sobrepasa el voltaje por 90 grados, o BC se retrasa 90 grados con respecto a la corriente. O sea, la corriente adelanta el voltaje en un capacitor. Aquí lo vemos claramente, como ocurre primero la corriente y luego ocurre el voltaje por 90 grados. Si el ángulo de fase está incluido en la presión senoidal para BC, como lo vemos aquí, tenemos la corriente del capacitor y tenemos un ángulo de 90 grados. Al aplicar la oposición, que sería Bm, el voltaje entre la corriente, tenemos que la reactancia sería 1 sobre la omega por la capacitancia. Entonces, esta cantidad se denomina como reactancia de un capacitor y se representa simbólicamente por XC y puede medirse en ohms. Es decir, aquí lo vemos. Y en formato de la ley de Ohm, su magnitud puede determinarse a partir del voltaje entre la corriente. La reactancia capacitiva es la oposición al flujo de carga, la cual da por resultado el intercambio continuo de energía entre la fuente y el campo eléctrico del capacitor.
al igual que el inductor. El capacitor no disipa energía de ninguna forma, ignorando los efectos de la resistencia de fuga. Pero si tenemos IL en el circuito capacitivo, IC será de esta forma. Y tenemos que BC es de esta forma. Si la corriente de fuente adelanta el voltaje aplicado, la red es predominantemente capacitiva. Y si el voltaje aplicado adelanta la corriente de la fuente, la red en su mayoría es inductiva. Dado que ahora contamos con una ecuación para la reactancia de un inductor o un capacitor, no será necesario utilizar derivadas o integrales en los ejemplos que se considerarán de aquí en adelante. Con la simple aplicación de la ley de Ohm, simplemente el voltaje entre las reactancias para obtener corriente y teniendo presente la relación de fase entre el voltaje y la corriente para cada elemento, podemos resumir de esta forma, que el elemento de una resistencia, una inductancia, una capacitancia, normalmente en el dominio temporal, como vimos en los circuitos de primer y segundo orden, el voltaje se expresaba de esta forma, lo cual nos complicaba el análisis, ya que siempre teníamos ecuaciones diferenciales de primero o segundo orden. Ahora en el dominio de la frecuencia simplemente vamos a tener en cuenta son las reactancias de esta forma. Aquí tenemos un ejemplo que se proporciona la corriente a través de un resistor de 5 ohmios. Debemos encontrar la expresión senoidal para el voltaje en el resistor para una corriente senoidal de esta forma. Entonces simplemente lo que basta es multiplicar este valor por los 5 ohmios, que darían 200 voltios. Y como el voltaje y la corriente están en fase, dando por resultado el voltaje de esta forma. No hay ningún desfasaje, ya que simplemente estamos hablando de un resistor. Ahora, en este ejemplo se proporciona una corriente a través de una bobina de 0.1 Henry. Debemos encontrar la expresión senoidal para el voltaje en la bobina y debemos trazar las curvas. Entonces tenemos dos casos, para la corriente sin ningún desfasaje y otra corriente con un desfasaje. Entonces encontramos la reactancia. Serían los 3 puntos, para el caso A, serían 3.7 por la inductancia. Recuerden que este valor de omega es lo que tenemos aquí, ya que hay veces que se confunde el valor de omega con la frecuencia, con los 60 Hz. Hay veces que hay personas que meten 60 Hz aquí si le dan un valor de F. Entonces recordemos que omega es igual a 2pi por F. Y el valor de F es la frecuencia que nos dicen, ya sea 50 Hz o 60 Hz. En este caso, tenemos que omega simplemente vale 377. Al multiplicarlo por la inductancia, tenemos que esta reactancia será 37.7. Y así el valor será simplemente estos 10 amperios, este valor que tenemos aquí, por la reactancia que sería 377. Y sabemos que para una bobina el voltaje adelanta la corriente por 90 grados. Entonces, expresándolo de esta forma, el voltaje sería 377 seno 377 por T más los 90 grados. Para el caso B, antes de ver las curvas, tenemos que la reactancia adelanta a 377. Entonces tenemos el voltaje, sería I por la reactancia. Entonces sabemos que para una bobina el voltaje adelanta a la corriente por 90 grados. O sea, al tener este valor, sustituirlo. Y tenemos sustituir aquí. Tenemos que sumar estos 90 a estos 70 grados que tenemos aquí. Finalmente, teniendo las dos ecuaciones, tenemos que este es el voltaje medio, 377. Voltaje en el inductor, que se supone que adelanta la corriente por 90 grados. Y aquí vemos el valor de la corriente. A ver, aquí restando los 70 con los 90 tenemos lo siguiente. Ahora, la curva en esta parte B tenemos I será igual, veamos el valor de I, de 7. Para este caso B tenemos la corriente de 7, tenemos este valor de 2.63
263.9, aquí lo tenemos, y vemos que en este caso la diferencia es de 90. El voltaje adelantea la corriente por 90. Aquí tenemos otro ejemplo donde se proporciona un voltaje en un capacitor. Para este caso vamos a hablar de un capacitor de 1 microfaradio. Debemos calcular la expresión senoidal para la corriente y trazar las curvas de corriente y voltaje. Aquí nos dan la expresión de B. Calculamos la reactancia del capacitor. Debemos tener cuidado con estas unidades. Tenemos que la reactancia es de 2500 ohmios. Podemos calcular ahora la corriente. Tenemos este valor. Dividimos 30 entre este valor de la reactancia, encontramos la corriente. Y como sabemos que la corriente se encuentra retrasada por respecto a 90 grados en un capacitor, tenemos lo siguiente. Al graficar, tenemos el voltaje y la corriente. Respectivamente, la corriente adelanta el voltaje por 90 grados. Tenemos otro ejemplo donde para las siguientes pares de voltaje y corriente debemos determinar si el elemento involucrado es un capacitor, un inductor o un resistor y calcular la capacitancia, inductancia o resistencia si se proporciona la suficiente información. Aquí vemos porque para el caso A, B, C y D tenemos senoides y aquí tenemos un coseno. El caso más interesante es el caso D. Entonces, para el primer caso, dado que el voltaje e I están en fase, ¿qué quiere decir que están en fase? Que tienen el mismo ángulo. Ya que están en fase, simplemente bastaría dividir B entre I y tenemos que es una resistencia de 5 ohmios. Para el caso B, vemos que el voltaje adelanta la corriente por 90 grados. Aquí vemos que tenemos 377, tenemos 10 y aquí tenemos 90. Y vemos que el voltaje adelanta a la corriente por 90 y el elemento es un inductor, así que podemos encontrar la reactancia del inductor. Al tener la reactancia de 200 ohmios, podemos encontrar la inductancia, simplemente dividiendo el valor de la reactancia entre omega, que es 377. Para el caso C, tenemos 30 grados, tenemos 120, tenemos 2 senos. Al restar, a ver, 120, tenemos que la corriente adelanta por 90 grados. Tenemos que aquí la corriente tiene un ángulo mayor, así que adelanta el voltaje por 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento es un capacitor. Encontramos la reactancia simplemente dividiendo el voltaje entre la corriente. Luego de encontrar la reactancia, podemos encontrar la capacitancia. Ahora, para el caso D, lo recomendable, como dije, ya que tenemos un coseno, lo recomendable es aplicar las identidades trigonométricas, las identidades que definimos anteriormente, para expresarlo en forma de seno. Y aquí tenemos que la forma sería 50 por 110, la del voltaje. Aquí tendríamos el voltaje. Así que el voltaje, ya que tenemos dos ángulos iguales, aquí serían 110 y otros 110 de la corriente, el elemento es un resistor, donde simplemente la resistencia sería igual a 10 ohmios. Dicho esto, ya hemos visto la importancia de cómo responden los elementos del circuito, cómo la corriente adelanta o atrasa respecto a un voltaje en cada elemento de un circuito. Podemos encontrar la reactancia, hemos definido la reactancia. Esta definición es muy importante ya que es algo que de ahora en adelante lo vamos a ver siempre. Y dicho esto, concluyo el video y los invito a continuar en el próximo video.